Hoy vamos a adentrarnos en ese terreno oscuro, incómodo, pero necesario, el arte de la frialdad como herramienta de poder, de respeto y de supervivencia. Porque la frialdad no es crueldad, es claridad. Y el que sabe ser frío nunca será esclavo de los impulsos de los demás, nunca será manipulado por falsas promesas, nunca será arrastrado por emociones que ciegan. Ser frío no significa convertirse en piedra, significa aprender a no dejar que las emociones dominen las decisiones más importantes de tu vida. Significa no llorar frente a quien puede usar tus lágrimas como un arma contra ti. Significa no mostrar piedad en momentos donde la piedad solo será interpretada como debilidad. Significa estar dispuesto a cortar relaciones, proyectos o incluso partes de ti mismo si éstas te están arrastrando a la ruina. La frialdad es un arte que pocos dominan porque muchos temen ser juzgados, porque muchos creen que ser fuerte es sinónimo de ser cruel, cuando en realidad es sinónimo de tener control. Quiero que reflexiones sobre tu propia vida. ¿Cuántas veces fuiste demasiado bueno con alguien que no lo merecía? ¿Cuántas veces perdonaste cuando sabías que no debías hacerlo? ¿Cuántas veces entregaste tu energía, tu tiempo, tu confianza, solo para descubrir después que había sido usado? Esas experiencias, que todos hemos vivido, son pruebas claras de que la debilidad no se manifiesta en la falta de músculos o en la ausencia de poder material, sino en la incapacidad de poner límites, en la incapacidad de ser frío cuando la situación lo exige. El que no aprende a ser frío, siempre será devorado por quienes sí lo son. La frialdad, bien entendida, es una forma de protección. Es como un escudo invisible que separa lo que sientes de lo que decides. Es poder estar herido por dentro y aún así mantener la frente en alto. Es recibir un golpe y no dar a tu enemigo la satisfacción de ver que sangras. Es saber que llorarás, pero lo harás en privado, no frente a quien aprovecharía ese momento para hundirte. Porque en este mundo, la vulnerabilidad mostrada en el lugar equivocado es como dejar la puerta abierta de tu casa en medio de la noche. Tarde o temprano, alguien entrará. Maquiavelo no hablaba de un corazón vacío, hablaba de la capacidad de poner el intelecto por encima del sentimiento. Imagina una guerra. El general que se deja llevar por la rabia puede atacar en el momento equivocado y condenar a sus hombres. El que se deja arrastrar por la compasión puede perdonar a un enemigo que, al recuperarse, lo traicionará. El que actúa desde la emoción se convierte en un blanco fácil. En cambio, el que actúa con frialdad, con calma calculadora, con una mirada más allá del instante, asegura su permanencia. Y al final, en la vida, todo se trata de eso, permanecer. Piensa en las relaciones humanas. Muchas veces nos dicen que debemos amar sin límites, confiar sin reservas, entregarnos por completo. Y aunque esas frases suenen hermosas, esconden un peligro. Quien se entrega sin reservas queda expuesto. Quien confía ciegamente termina traicionado. Quien ama sin medida termina siendo manipulado. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas no buscan tu bien, buscan su beneficio. No es pesimismo, es realismo. Maquiavelo lo sabía. El ser humano tiende a actuar por interés, y por eso mismo, la frialdad se convierte en la herramienta que equilibra el juego. No se trata de no amar, sino de amar con límites. No se trata de no confiar, sino de confiar con prudencia. No se trata de no ayudar, sino de ayudar sabiendo a quién, cuándo y hasta dónde. Ahora quiero que visualices algo, un jugador de ajedrez. Cada pieza tiene un valor, cada movimiento puede decidir el destino de la partida. El jugador mediocre se deja llevar por la emoción, se enfurece cuando pierde una pieza, se acelera cuando cree que tiene ventaja, se desespera cuando siente que el tiempo lo consume. El jugador frío, en cambio, no se altera. Observa. Calcula. Entiende que perder una pieza no significa perder la guerra. Que a veces es necesario sacrificar un alfil para abrir el camino a la reina. Que cada decisión debe tomarse con cabeza fría porque en el ajedrez, como en la vida, gana el que piensa más allá de la próxima jugada. El que no aprende a ser frío, en el ajedrez de la vida, siempre será derrotado. Será el que entregue su reina por un capricho, el que pierda la torre por desesperación, el que quede acorralado porque no supo esperar. Y la frialdad es eso, esperar, resistir, no dejarse consumir por la inmediatez. El mundo está lleno de personas que reaccionan sin pensar, que arden de rabia al primer insulto, que lloran desconsoladamente ante la primera decepción, que se derrumban cuando la vida les da la espalda. Pero los que sobreviven, los que prosperan, son aquellos que mantienen el control, los que dominan el arte de la calma gélida en medio del fuego. Muchos confunden la frialdad con la falta de humanidad. Pero en realidad, la frialdad es lo que te permite preservar tu humanidad. Porque si entregas todo de ti a cualquiera, si te desgastas emocionalmente en cada batalla,
Si permites que tus emociones dicten siempre el rumbo, terminarás vacío, roto, sin fuerza. La frialdad no mata tu esencia, la protege. Es como un guerrero que guarda su espada en una vaina de acero. La espada no deja de ser filosa, pero está cubierta, protegida, lista para usarse en el momento justo. El débil es aquel que no sabe cuándo cerrar el corazón para abrir la mente. El débil es aquel que cree que ser noble significa ser indefenso. El débil es aquel que confunde amor con sumisión, perdón con resignación, esperanza con ingenuidad. Y lo más cruel de todo es que el débil siempre acaba en manos de quienes aprendieron a ser fríos. Porque donde hay calor descontrolado, alguien frío encuentra un terreno fértil para manipular. Donde hay emoción excesiva, alguien calculador encontrará la forma de dirigir esa emoción a su favor. Y así es como los débiles se convierten en esclavos emocionales de los fuertes. En esta primera parte, quiero que quede sembrada una semilla en ti. La frialdad no es un defecto, es una herramienta de poder. La frialdad no es ausencia de sentimientos, es dominio de ellos. La frialdad no es deshumanización, es autoprotección. Y mientras no aprendas a dominarla, serás como un barco a la deriva en medio de una tormenta, vulnerable a cada ola, a cada viento, a cada corriente. En cambio, cuando aprendes a ser frío, te conviertes en el capitán de tu propia nave, guiándola con firmeza sin importar qué tan furioso sea el mar. Ser frío es una de las pruebas más duras que un ser humano puede enfrentar, porque exige ir contra lo que la sociedad, la familia y la cultura te han inculcado desde pequeño. Desde niño se te enseña a ser amable, a ser generoso, a compartir, a no guardar rencor, a entregar amor sin condiciones. Y aunque esos valores tienen un propósito noble, en la práctica suelen convertirse en armas que otros usan en tu contra. ¿Cuántas veces escuchaste "sé bueno y los demás serán buenos contigo"? Esa frase, que parece tan tierna, es una trampa. Porque el mundo no se rige por la bondad, sino por el interés. Y quien actúa creyendo que todos los demás tienen un corazón limpio se convierte inevitablemente en la víctima perfecta. Maquiavelo lo entendió mejor que nadie. La naturaleza humana es inconstante, ambiciosa, voluble. Las personas cambian según sus necesidades, sus deseos y sus miedos. Hoy alguien puede jurarte lealtad eterna y mañana traicionarte si descubre que tiene algo que ganar al hacerlo. Hoy alguien puede declararte amor infinito y mañana abandonarte cuando aparezca una oportunidad más atractiva. Hoy un amigo puede parecer un hermano y mañana convertirse en un enemigo si el poder, el dinero o la envidia lo seducen. Quien no acepta esta verdad, quien se aferra a la ilusión de la bondad universal, siempre será débil. La frialdad, entonces, no es una actitud negativa hacia la vida, sino un escudo contra la ingenuidad. Es la capacidad de observar los comportamientos humanos sin idealizarlos. Es entender que detrás de cada palabra amable puede haber un cálculo, detrás de cada gesto de cariño puede haber una intención oculta, detrás de cada alianza puede haber un interés disfrazado. Ser frío significa no dejarse arrastrar por las apariencias, sino mirar más allá, hacia la raíz del comportamiento humano. Porque lo que mueve al mundo no es la pureza de los sentimientos, sino la fuerza del interés. Pensemos en un ejemplo cotidiano, el trabajo. ¿Qué ocurre cuando alguien en tu entorno laboral intenta ganarse tu confianza? Quizás te elogia, quizás te invita a almorzar, quizás te hace sentir importante. Si te dejas llevar por la emoción, creerás que esa persona es genuinamente tu amiga. Pero si eres frío, mirarás más allá. ¿Qué busca realmente? ¿Quiere tu apoyo para un ascenso? ¿Quiere tu silencio ante una falla? ¿Quiere acercarse solo para tener acceso a lo que sabes? El ingenuo cae, el frío observa. El ingenuo se entrega, el frío analiza. Y en esa diferencia se juega el poder. Ser frío implica también aprender a decir no. A cortar sin temblar lo que no te conviene. A retirarte de una situación aunque tu corazón te grite que te quedes. A mirar a alguien que te suplica y entender que su dolor no puede pesar más que tu supervivencia. Esto no significa ser insensible, significa entender que hay momentos en que salvarte a ti mismo exige endurecer el alma. El débil se queda donde lo maltratan, donde lo usan, donde lo manipulan. El fuerte, el frío, se va. Cierra la puerta sin mirar atrás, aunque le duela. Porque sabe que la herida de hoy será la cadena de mañana si no la corta a tiempo. La historia está llena de ejemplos de personajes que sobrevivieron gracias a la frialdad. Piensa en emperadores, en reyes, en generales, en líderes que supieron cuándo actuar sin titubeos. Alejandro Magno no habría conquistado medio mundo si se hubiera dejado arrastrar por la compasión de perdonar a cada enemigo que se le cruzaba. Julio César no habría llegado al poder si hubiera confiado ciegamente en todos los que lo rodeaban.
Y aunque ambos fueron traicionados finalmente, su grandeza estuvo marcada por una mente calculadora que supo imponerse sobre la emoción. El que duda, pierde. El que tiembla, cae. El que es blando en exceso, acaba siendo moldeado por manos ajenas. Pero no hace falta mirar tan alto. Piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces perdiste oportunidades porque no te atreviste a ser frío? Tal vez no exigiste lo que merecías por miedo a incomodar. Tal vez no cortaste una relación a tiempo porque te aferraste a la esperanza. Tal vez seguiste perdonando cuando sabías que no debías hacerlo. Y cada una de esas decisiones, aunque parezcan pequeñas, construyeron la imagen de alguien que otros pueden manipular. Porque el que no pone límites, el que no endurece su voz, el que no sabe apartar las emociones, se convierte en un blanco fácil para cualquiera que detecte esa debilidad. Ser frío también implica aprender a controlar el lenguaje. Las palabras son armas, y soltarlas sin pensar es como entregar tu espada al enemigo. La frialdad enseña a hablar menos y observar más. A no confesar de inmediato lo que sientes, a no mostrar tus cartas antes de tiempo, a guardar silencio cuando el corazón te exige gritar. Porque cada palabra que entregas puede ser usada en tu contra, cada secreto revelado puede convertirse en una cadena, cada confesión emocional puede transformarse en un arma para manipularte. El frío sabe cuándo hablar, cuándo callar y, sobre todo, cuándo dejar que el silencio incomode al otro. En las relaciones personales, la frialdad adquiere un matiz todavía más crucial. El amor, cuando es ciego, convierte al ser humano en un esclavo. Quien ama sin frialdad se somete, quien entrega todo sin medida se destruye, quien perdona siempre se convierte en rehén de la esperanza. Pero quien aprende a amar con frialdad, quien combina la pasión con la razón, se convierte en dueño de sí mismo. Puede dar, pero también retirar. Puede quedarse, pero también marcharse. Puede ofrecer ternura, pero también imponer distancia. Esa es la diferencia entre un amor que construye y un amor que destruye, la capacidad de mantener la frialdad cuando la emoción amenaza con consumirlo todo. Y es aquí donde entra el punto más importante: ser frío no significa no sentir. Significa sentir y aún así tener el control. Es poder estar devastado y seguir caminando erguido. Es poder estar herido y no mostrar la herida a quien espera verte sangrar. Es poder querer intensamente a alguien, y sin embargo, saber soltarlo si es necesario. La frialdad no anula la emoción, la encierra en una caja que solo se abre en el momento adecuado. Y esa capacidad es lo que diferencia a los débiles de los fuertes. El débil vive reaccionando. Reacciona al insulto, reacciona al desprecio, reacciona a la mentira, reacciona a cada golpe que recibe. El fuerte no reacciona, responde. Y su respuesta no nace de la emoción, sino de la estrategia. Ahí radica la esencia de la frialdad. No dejes que el mundo dicte tu estado interior. No permitas que otros manejen tus emociones como hilos de una marioneta. No seas esclavo de lo que sientes en el momento, porque el momento pasa, pero las decisiones que tomas permanecen. Maquiavelo, con su visión descarnada de la política y de la vida, dejó claro que la fuerza no está en los músculos, ni siquiera en el poder económico, sino en la mente que sabe cuándo ser de hielo y cuándo encender la llama. Y aunque sus palabras han sido vistas como duras, la realidad es que quien no las entiende está condenado a repetir la debilidad una y otra vez. Ser frío no te hace cruel, ser frío te salva. Ser frío no te convierte en un villano, te convierte en alguien que no será víctima. Así, en este segundo tramo de nuestro viaje, queda aún más claro: el que no aprende a ser frío siempre será débil porque siempre dependerá de la bondad ajena, de la compasión ajena, de la lealtad ajena. Y en un mundo en el que esas virtudes son tan frágiles y tan cambiantes, confiar en ellas es como construir una casa sobre arena. La frialdad, en cambio, es la roca firme sobre la que puedes levantar tu fortaleza interior. Y esa fortaleza, una vez levantada, es lo que te permitirá mirar al mundo sin miedo, actuar sin titubeos y decidir sin ser arrastrado por las tormentas de la emoción. Ahora que hemos entendido que la frialdad no es una opción, sino una necesidad, es momento de explorar cómo se desarrolla esta capacidad dentro de nosotros. La frialdad no aparece de la noche a la mañana, no se aprende en un día ni en un curso de estrategias. Surge del autoanálisis, de la observación consciente de la realidad, del reconocimiento de que la emoción descontrolada es la mayor debilidad del ser humano. Es un proceso gradual que comienza con la honestidad brutal contigo mismo, aceptar que no todos los que te rodean actúan con buenas intenciones, aceptar que tus sentimientos pueden ser usados en tu contra, aceptar que la vida es, en esencia, un juego de poder donde la vulnerabilidad se paga cara. Para desarrollar frialdad, primero debemos entrenar la mente. La mente fría no es la mente vacía,
sino la mente que sabe pausar, reflexionar y actuar desde la lógica y la estrategia. Antes de tomar cualquier decisión, es necesario detenerse y evaluar, ¿qué gano si actúo de esta manera? ¿Qué pierdo si permito que la emoción dicte mi comportamiento? ¿Estoy frente a alguien que merece mi confianza o alguien que busca aprovecharse de mí? El frío no se guía por el impulso, se guía por el cálculo. Y este cálculo requiere disciplina mental, práctica constante y una observación incansable de los patrones de conducta de quienes te rodean. Otro aspecto crucial de la frialdad es el control emocional. La emoción, cuando no se controla, actúa como un río desbordado, arrastrando todo a su paso. La ira, el miedo, la tristeza, la pasión, la desesperación, todos son poderosos y peligrosos si no se canalizan. La persona fría aprende a sentir, pero no a dejarse dominar. Aprende a reconocer cada emoción, a entender su origen, a evaluarla y luego decidir si merece influir en su acción. La diferencia entre el débil y el fuerte es clara. El débil explota, reacciona y pierde. El fuerte reconoce, procesa y responde con estrategia. La frialdad también se manifiesta en la toma de decisiones difíciles. Decidir no siempre es agradable. Algunas decisiones pueden herir, romper relaciones o apartarte de tu zona de confort. Pero el frío entiende que la comodidad emocional no siempre coincide con la supervivencia o el éxito. Quien no tiene frialdad, pospone decisiones, vacila ante conflictos, teme el enfrentamiento y termina atrapado en situaciones que lo consumen. El frío, en cambio, evalúa, calcula y actúa, consciente de que la indecisión es un lujo que los débiles no pueden permitirse. La frialdad requiere observar sin idealizar. La idealización es un veneno sutil. Creer que alguien es inmutable, que siempre actuará bien, que siempre mantendrá su palabra, es caer en la trampa de la ingenuidad. La persona fría no idealiza, observa, aprende patrones de comportamiento y anticipa movimientos. Sabe que el halago puede esconder manipulación, que la sonrisa puede ocultar traición, que la amistad puede ser un instrumento de interés. Esta visión clara y desapegada de la realidad es lo que permite actuar con precisión y evitar ser víctima de engaños. En el terreno de los vínculos afectivos, la frialdad es especialmente necesaria. Amar con frialdad no significa no amar, significa no perderte en el amor hasta desaparecer. Significa mantener tu esencia intacta mientras compartes tu vida con alguien, evitando que la dependencia emocional se convierta en una prisión. Quien no sabe ser frío en el amor se somete, se humilla, se deja arrastrar por celos, inseguridades y falsas esperanzas. Quien sabe ser frío, incluso en el amor, mantiene el control de su mundo interno, porque sabe que ningún sentimiento vale más que la integridad de uno mismo. La frialdad también implica previsión. Anticipar escenarios, prever movimientos de otros, calcular riesgos y oportunidades. La persona fría no deja nada al azar. Cada acción está pensada para producir un resultado concreto, cada palabra medida para no entregar ventaja, cada relación valorada por lo que aporta y no por lo que promete. Este nivel de previsión separa al débil, que vive en la reacción constante, del fuerte, que anticipa y se posiciona antes de que la tormenta llegue. Un elemento que muchos ignoran es que la frialdad no elimina la empatía, la transforma en una herramienta. Entender a otros, leer sus emociones, anticipar sus acciones, todo esto requiere empatía, pero aplicada con cálculo. La persona fría comprende que la debilidad radica en confundir empatía con sumisión. La empatía se convierte en poder cuando se usa para comprender, no para justificar, para anticipar, no para ceder. La frialdad no es desprecio, es estrategia emocional. Ahora, considera el concepto de influencia. Ser frío aumenta tu capacidad de influencia, porque quien mantiene la calma proyecta seguridad. La frialdad genera respeto, incluso temor sutil, y permite que tus palabras y acciones tengan más peso. Quien actúa de manera impulsiva, quien se deja arrastrar por la emoción, pierde autoridad y se convierte en un ejemplo de fragilidad que otros aprovechan. En contraste, la frialdad permite negociar, liderar y establecer límites sin esfuerzo aparente, simplemente porque quienes te observan perciben que tu control interno es inquebrantable. Además, ser frío te enseña a administrar tu energía. La emoción desbordada consume recursos, desgasta el cuerpo y la mente, y nubla la percepción. La frialdad, por otro lado, permite focalizar la energía en lo que realmente importa, priorizar acciones y evitar el desgaste inútil. No se trata de ser insensible, sino de ser eficiente, sentir lo necesario, reaccionar lo necesario, actuar lo necesario, siempre en función de un objetivo claro y preciso. En esta tercera parte, también debemos hablar de los enemigos. La vida está llena de ellos, visibles e invisibles, declarados o silenciosos.
La persona débil subestima a los enemigos o se deja arrastrar por la emoción cuando aparece la amenaza. La persona fría los observa, analiza, entiende sus motivaciones y, sobre todo, actúa sin que ellos vean la respuesta llegar. La frialdad permite neutralizar al adversario sin perder la calma, aprovechar la oportunidad cuando el enemigo está distraído y, en ocasiones, convertir una amenaza en ventaja. Finalmente, la frialdad es un camino de autoconocimiento. Cuanto más frío eres capaz de ser, más conoces tu propia mente, tus límites y tus fortalezas. Te permite enfrentar la vida con claridad, sin dejar que la emoción dicte el rumbo. Te enseña a mantener el control cuando todo a tu alrededor parece caótico, a actuar con precisión cuando otros reaccionan al azar, a construir tu vida sobre decisiones estratégicas en lugar de impulsos pasajeros. El débil deja que la vida lo arrastre, el frío la dirige. Hasta ahora hemos comprendido que la frialdad es una herramienta de supervivencia, una manera de protegerse de la manipulación y de la vulnerabilidad que nace de la emoción descontrolada. Pero la frialdad no solo se aplica al mundo externo, también se aplica al mundo interno. La persona fría aprende a dominar sus propios pensamientos, sus deseos, sus impulsos. Aprende a no reaccionar ante cada estímulo, a no dejar que la ansiedad, el miedo o la frustración dicten sus decisiones. Porque quien no domina su mundo interno jamás dominará el mundo externo. La frialdad exige introspección. Obliga a mirar dentro de uno mismo con honestidad brutal, reconocer tus debilidades, tus patrones de error, tus emociones más vulnerables. Este ejercicio no es cómodo ni agradable, porque la mayoría de las personas prefiere ignorar sus fallas y culpar a los demás por sus fracasos. Pero quien aprende a ser frío no puede permitirse esa comodidad. Sabe que solo enfrentando su propia fragilidad puede transformarla en fortaleza. Y esa fortaleza interna es la base sobre la que se construye la resiliencia, la estrategia y el poder real. Ser frío también implica aprender a anticipar el comportamiento de los demás. La mente fría observa, analiza y predice. Cada palabra, cada gesto, cada silencio, es información valiosa. La persona fría comprende que los seres humanos actúan guiados por el interés y que la emoción a menudo nubla la percepción. Al mantener la calma, se obtiene ventaja, se ve lo que otros no ven, se entiende lo que otros no comprenden, se actúa cuando otros titubean. La frialdad convierte la observación en estrategia, y la estrategia en acción efectiva. En la vida, cada decisión tiene un costo. La persona débil actúa desde la emoción y paga ese costo de manera desproporcionada. La persona fría calcula, mide y elige la mejor opción, incluso cuando esa opción requiere sacrificio. Aprender a ser frío significa también aprender a sacrificar algo de inmediato para ganar algo mayor en el futuro. Significa resistir la gratificación instantánea y priorizar lo que realmente importa. Esta capacidad de postergar el placer, de medir riesgos y beneficios, es lo que diferencia a quienes dominan su destino de quienes lo dejan en manos del azar. Otro aspecto fundamental de la frialdad es la gestión de las relaciones. La persona fría sabe a quién acercarse, a quién dar confianza y a quién mantener a distancia. No se trata de manipulación por ego, sino de autoprotección estratégica. Saber leer las intenciones de los demás permite tomar decisiones más seguras, elegir aliados inteligentes, evitar traiciones, minimizar daños y maximizar oportunidades. Mientras los débiles se pierden en la emoción y la ilusión de la buena fe, los fríos construyen su círculo con precisión quirúrgica, asegurando que cada relación aporte valor y que cada vínculo sea consciente y controlado. El control del lenguaje también es una herramienta poderosa de la frialdad. Quien habla sin pensar, quien deja escapar lo que siente sin medir consecuencias, pierde influencia y autoridad. La persona fría mide sus palabras, observa reacciones, dosifica información y mantiene un silencio calculado cuando es necesario. Este control genera respeto y cierta incomodidad en quienes esperan reacciones impulsivas. La calma no solo protege, sino que proyecta poder. La frialdad exige también la capacidad de cortar. Cortar lazos, cortar oportunidades, cortar emociones que resultan dañinas. El débil se aferra, se mantiene, insiste y sufre. El frío entiende que soltar es un acto de fuerza. Sabe cuándo abandonar relaciones, proyectos o sueños que ya no le sirven. Sabe que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de decidir y actuar, aunque eso implique dolor temporal. El que no aprende a cortar se convierte en rehén de lo que lo limita, mientras que el frío se libera y sigue adelante con firmeza. En el terreno de los conflictos, la frialdad se vuelve aún más crucial. Enfrentamientos familiares, profesionales o sociales siempre existirán. La persona débil reacciona, se enfurece, se defiende de manera impulsiva y termina perdiendo más de lo que gana. La persona fría, en cambio,
evalúa, anticipa, manipula el escenario a su favor y actúa en el momento exacto. La frialdad permite transformar el conflicto en ventaja, convirtiendo la presión externa en oportunidad para consolidar poder y autoridad. La frialdad también está ligada a la gestión del miedo. Todos sienten miedo, pero la diferencia está en cómo se maneja. La persona débil se paraliza, se retrae y permite que el miedo dicte sus acciones. La persona fría reconoce el miedo, lo analiza y lo utiliza para planificar, protegerse y actuar con cautela. La valentía no es ausencia de miedo, sino la capacidad de mantener la claridad cuando el miedo intenta nublar el juicio. Ser frío significa mirar al miedo a los ojos y no permitir que te controle. Otro aspecto es la paciencia estratégica. La frialdad enseña que no todo se obtiene de inmediato y que la precipitación es enemiga del éxito. Aprender a esperar, observar y actuar en el momento preciso aumenta la efectividad de cada decisión. La impulsividad es signo de debilidad, la espera calculada es signo de fortaleza. El frío entiende que la vida recompensa a quienes saben cuándo moverse y cuándo permanecer inmóviles, y que cada acción tiene consecuencias que deben ser anticipadas. Finalmente, la frialdad requiere consistencia. No es un estado que se activa de vez en cuando, es un hábito, una forma de vida. La mente debe entrenarse para mantenerse clara, incluso frente a la adversidad más intensa. La emoción siempre estará presente, pero la persona fría aprende a no permitir que dicte su rumbo. La consistencia en la frialdad construye respeto, poder y autonomía. El débil cambia según la circunstancia, el frío permanece firme y seguro, convirtiéndose en un referente de estabilidad en un mundo impredecible. En esta cuarta parte, queda aún más evidente que la frialdad no es un capricho moral ni una actitud negativa, es una estrategia de supervivencia, un método de control interno y externo, y una forma de asegurar que las decisiones sean tuyas, y solo tuyas. La mente fría no es insensible, es consciente. No es indiferente, es estratégica. No es cruel, es eficiente. Y mientras la mayoría vive arrastrada por emociones pasajeras, la persona fría construye un camino firme hacia la autonomía, el poder y la resiliencia. Hasta este punto, hemos explorado la frialdad como estrategia de supervivencia, autoconocimiento y dominio de las emociones. Ahora, debemos profundizar en uno de los aspectos más complejos y decisivos, la frialdad frente a la traición y la manipulación. Porque la vida no solo exige controlar tus propias emociones, sino también anticipar y neutralizar los movimientos de quienes buscan aprovecharse de ti. La traición no siempre es obvia, muchas veces llega disfrazada de amistad, de amor, de confianza. La persona débil confía ciegamente, reacciona con dolor y queda atrapada en un ciclo de sufrimiento. La persona fría observa, reconoce los signos y actúa con precisión antes de que el daño ocurra. Ser frío frente a la traición requiere una claridad mental absoluta. Es la capacidad de ver más allá de las palabras, de analizar gestos, de descifrar intenciones ocultas. La persona fría entiende que el enemigo no siempre es evidente, que a veces los traidores son cercanos, incluso queridos. Pero la diferencia entre el débil y el fuerte está en la anticipación. Mientras el débil se deja sorprender y sufre las consecuencias, el frío prevé los movimientos, identifica la amenaza y se protege sin que el traidor siquiera lo perciba. La frialdad también es un arma frente a la manipulación emocional. Las personas manipuladoras saben cómo tocar los puntos débiles: la culpa, la esperanza, la pena, la ambición. La persona débil se deja arrastrar, responde de manera impulsiva, cae en el juego del otro y termina cediendo más de lo que debería. La persona fría reconoce la manipulación, mantiene la distancia emocional y actúa de manera estratégica. Incluso puede utilizar la situación en beneficio propio, convirtiendo la intención del manipulador en una ventaja. El dilema moral es otra prueba de la frialdad. Ser frío no significa ser inmoral, significa priorizar la supervivencia y el control sobre la emoción inmediata. Muchas veces, decisiones correctas desde la ética emocional pueden ser perjudiciales desde la lógica estratégica. La persona débil actúa según lo que debería sentir, y a menudo se destruye en el proceso. La persona fría evalúa las consecuencias reales, decide y actúa sin titubear, sabiendo que a veces la ética emocional debe ceder ante la necesidad de protegerse y mantener el poder. La frialdad frente a la adversidad extrema también marca la diferencia. Los desafíos, los conflictos, los traumas y las pérdidas ponen a prueba la estabilidad emocional de cualquiera. La persona débil se derrumba, busca consuelo externo y pierde el control. La persona fría enfrenta la adversidad con ecuanimidad, evaluando cada paso, ajustando su estrategia y convirtiendo la dificultad en aprendizaje y ventaja. La fortaleza no surge del confort,
surge de mantener la claridad mental incluso cuando todo alrededor parece colapsar. Otro aspecto fundamental es la gestión de la influencia sobre los demás. La persona fría no solo se protege, sino que también aprende a influir en quienes la rodean sin depender de la emoción. Cada gesto, cada palabra, cada decisión se convierte en una herramienta de control y respeto. La frialdad permite proyectar autoridad y seguridad, ganando respeto sin necesidad de imponer fuerza bruta. Mientras los débiles dependen del carisma, la simpatía o la aprobación externa, los fríos dependen únicamente de su control interno y su estrategia consciente. El autocontrol también se manifiesta en la paciencia y la espera calculada. La persona fría entiende que no todas las oportunidades se presentan de inmediato y que actuar precipitadamente puede ser devastador. Aprende a esperar, a observar, a analizar el escenario, y solo cuando el momento es perfecto se mueve. Esta paciencia estratégica evita errores, protege recursos y aumenta las probabilidades de éxito. Mientras los débiles actúan impulsivamente y pagan por ello, los fríos esperan, planifican y triunfan con precisión. La frialdad frente a la pérdida es otro desafío. Todos perderemos personas, oportunidades o posesiones. La persona débil se hunde en la emoción, se aferra a lo perdido y permite que la desesperación dicte sus acciones. La persona fría reconoce la pérdida, la procesa sin ceder al exceso emocional y decide cómo actuar para minimizar daños y maximizar oportunidades futuras. La frialdad convierte el dolor en fuerza, la pérdida en enseñanza y la adversidad en plataforma de crecimiento. También debemos considerar la frialdad frente al reconocimiento y la envidia. La persona fría no busca aprobación constante ni se deja afectar por la crítica injusta. Sabe que la opinión de otros puede ser útil para aprender, pero nunca permite que la percepción externa determine su valor o sus decisiones. Esto le permite moverse con independencia, evitar trampas emocionales y mantener un control absoluto sobre su trayectoria personal y profesional. En la vida, la frialdad se manifiesta en la capacidad de decidir sin depender de la emoción de los demás. La persona débil se deja guiar por halagos, culpas, lágrimas ajenas o amenazas. La persona fría observa, analiza y decide según lo que es estratégico, eficaz y necesario. Esta independencia emocional garantiza que cada acción tomada sea un paso hacia la consolidación de poder, respeto y seguridad personal. Finalmente, la frialdad se refleja en la autodisciplina. No se trata solo de controlar emociones en momentos críticos, sino de mantener un hábito constante de vigilancia, análisis y estrategia. La persona fría entrena su mente diariamente, evalúa sus errores, aprende de cada experiencia y ajusta su comportamiento para no caer nuevamente en trampas emocionales. La frialdad no se activa solo en emergencias, es un estado de preparación continua, un modo de vida que asegura que nunca se sea presa fácil de las circunstancias ni de los demás. En esta quinta parte, queda claro que la frialdad no es una actitud negativa, sino una estrategia integral que abarca mente, emoción y acción. El que no aprende a ser frío se convierte en víctima de la traición, la manipulación, la precipitación y la emoción descontrolada. El que aprende a ser frío, en cambio, se convierte en arquitecto de su destino, en dueño de sus emociones y en maestro de su propio poder. Hasta este punto, hemos explorado cómo la frialdad protege, permite anticipar traiciones, neutralizar manipulaciones y dominar las emociones. Ahora es momento de analizar cómo la frialdad se convierte en una herramienta esencial para la ambición y la estrategia social. La persona que carece de frialdad es fácilmente arrastrada por la envidia, la codicia ajena y la competencia emocional. Se deja seducir por halagos, promete más de lo que puede cumplir y se convierte en víctima de quienes actúan con cálculo. La persona fría, en cambio, entiende que la ambición debe ser medida, precisa y estratégica. Ser frío en la ambición significa establecer objetivos claros y mantener la concentración sin permitir que la emoción, la envidia o la presión social alteren el rumbo. La mente fría prioriza metas, descarta distracciones y evalúa riesgos y beneficios con precisión. Mientras otros buscan reconocimiento inmediato o gratificación instantánea, el frío actúa desde la paciencia estratégica, esperando el momento justo para consolidar su posición y avanzar hacia sus objetivos con seguridad. La ambición sin frialdad es caos. La ambición con frialdad es poder en acción. En el ámbito social, la frialdad se manifiesta como la capacidad de observar sin reaccionar impulsivamente. La persona débil se deja arrastrar por rumores, críticas o conflictos ajenos, pierde su compostura y se ve envuelta en dramas innecesarios. La persona fría, en cambio, analiza, comprende la dinámica social y actúa con precisión. Mantiene una presencia firme, inspira respeto y evita ser manipulada por la emocionalidad de los demás. Esta frialdad no es frialdad superficial,
Es control profundo que asegura que cada interacción sea una oportunidad de consolidar influencia y respeto. La estrategia social también requiere la capacidad de seleccionar aliados y enemigos con criterio absoluto. La persona débil se deja llevar por simpatías momentáneas, emociones pasajeras o la presión de la opinión ajena. La persona fría evalúa cuidadosamente a quienes se acerca, comprende sus motivaciones y decide qué relaciones mantener y cuáles cortar. Cada vínculo, cada alianza, es medida por su potencial estratégico, no por la emoción momentánea. El frío sabe que su círculo social es un terreno de poder y lo administra con precisión quirúrgica. El control emocional sigue siendo clave en este contexto. La persona débil permite que la envidia, los celos o la ira dicten sus decisiones, reaccionando de manera que fortalece a sus rivales y debilita su posición. La persona fría mantiene la ecuanimidad, analiza la situación y actúa de manera calculada. Incluso puede transformar la provocación o la agresión de otros en ventaja, utilizando la calma como escudo y el análisis como espada. La frialdad convierte la presión externa en herramienta para consolidar poder y avanzar hacia objetivos mayores. La frialdad también se manifiesta en la disciplina personal. La persona débil se deja arrastrar por impulsos, gratificaciones inmediatas o emociones descontroladas. La persona fría establece rutinas, mantiene el enfoque en objetivos estratégicos y evalúa constantemente sus acciones. La autodisciplina no es una limitación, sino una fortaleza. Permite controlar la energía emocional, optimizar recursos y asegurar que cada movimiento sea consciente y dirigido hacia la consolidación del poder personal. La visión a largo plazo es otra característica del frío. Mientras el débil vive al día, reaccionando a cada estímulo, la persona fría construye su camino con proyección estratégica. Cada decisión se toma considerando sus consecuencias futuras, cada acción está alineada con objetivos mayores y cada sacrificio momentáneo es evaluado como inversión en poder, seguridad y autonomía. La frialdad permite pensar más allá del presente, visualizar escenarios futuros y actuar hoy para asegurar resultados mañana. En la consolidación del poder, la frialdad también requiere manejar la percepción de otros. La persona débil busca aprobación constante, se deja influenciar por la opinión ajena y pierde autoridad. La persona fría proyecta seguridad, mantiene el control sobre lo que revela y utiliza la percepción de respeto y admiración a su favor. Esta proyección estratégica fortalece la influencia personal, genera respeto y, cuando es necesario, crea una barrera contra manipulaciones externas. La frialdad frente a la competencia es otro punto crucial. En cualquier ámbito, siempre habrá quienes busquen superar, reemplazar o controlar. La persona débil se deja intimidar, entra en conflicto emocional y pierde terreno. La persona fría analiza a la competencia, identifica fortalezas y debilidades, y actúa de manera calculada. Puede retirarse temporalmente, esperar la oportunidad adecuada o maniobrar para convertir la acción del rival en una ventaja propia. El control emocional y la estrategia constante son la clave para mantener superioridad sin ser arrastrado por impulsos destructivos. El autocontrol financiero y material también depende de la frialdad. La persona débil gasta impulsivamente, invierte sin criterio o se endeuda emocionalmente para complacer a otros. La persona fría evalúa cada recurso, decide estratégicamente dónde invertir su energía, tiempo y dinero, y mantiene control sobre sus activos sin dejar que la emoción o la presión social lo desvíen. Cada decisión financiera, como cada decisión emocional o social, se convierte en una pieza de su estrategia general de poder y supervivencia. Finalmente, la frialdad en la consolidación del poder personal exige consistencia absoluta. No se trata de actuar frío solo en situaciones críticas, es un estado permanente de vigilancia, análisis y acción consciente. La persona fría mantiene control sobre sí misma, sobre su entorno y sobre su destino, sin depender de la bondad ajena, sin reaccionar impulsivamente y sin dejarse arrastrar por la emoción. La frialdad se convierte en un hábito, una estrategia de vida que asegura que ninguna circunstancia externa pueda determinar tu posición o debilitar tu influencia. En esta sexta parte, queda aún más claro que la frialdad no es solo defensa, sino ofensiva estratégica. Permite consolidar poder, establecer influencia, anticipar movimientos y asegurar autonomía. Mientras los débiles se pierden en emociones, gratificaciones inmediatas y dependencia de otros, la persona fría se mueve con precisión, controla su mundo interno y externo y construye un camino firme hacia la autonomía y el dominio consciente de su vida. Hemos recorrido un largo camino entendiendo que la frialdad es más que una actitud, es un método de vida, una estrategia consciente y una herramienta de poder que protege, fortalece y guía. Ahora, es momento de integrar todo lo aprendido y comprender cómo la frialdad puede aplicarse en cada decisión, cada relación y cada desafío que enfrentemos.
La persona fría entiende que la vida es un terreno de constante incertidumbre. La bondad ajena es inconstante, la lealtad es voluble y la emoción siempre puede traicionar. Por eso, la frialdad no es opcional, es la brújula que permite navegar con claridad. Cada acción debe ser evaluada, cada decisión calculada y cada emoción observada antes de que influya en la conducta. La mente fría se convierte en el centro de control de toda experiencia, donde nada se deja al azar y todo se maneja con precisión. Una de las manifestaciones más poderosas de la frialdad es la capacidad de actuar sin ser visto, de influir sin ser detectado y de protegerse sin provocar alarma. La persona débil actúa con emoción, revela sus intenciones y permite que otros manipulen su destino. La persona fría observa, analiza y ejecuta con discreción. Su fortaleza no es aparente, pero es indestructible. Cada paso está planificado, cada reacción medida y cada palabra evaluada. La frialdad proyecta control incluso cuando los demás creen que todo está en caos. En el ámbito interpersonal, la frialdad se traduce en la habilidad de mantener relaciones sin depender emocionalmente de otros. La persona débil se somete a las expectativas ajenas, se sacrifica por aprobación y permite que otros decidan su valor. La persona fría, en cambio, establece límites claros, da lo que puede dar sin comprometer su integridad y retira lo que amenaza su equilibrio. Esta gestión consciente de las relaciones asegura que nunca se pierda autonomía ni se ceda poder emocional a otros. La frialdad también exige la capacidad de anticipar la acción de otros y manipular situaciones a favor propio sin perder ética ni claridad interna. No es cuestión de maldad, sino de estrategia. Cada palabra, gesto o silencio es un recurso que puede proteger, consolidar influencia o neutralizar amenazas. La persona fría entiende que la vida no es un juego de emociones, sino un tablero de decisiones donde cada movimiento puede definir el resultado. La autoconciencia profunda es la clave definitiva. La persona fría conoce sus límites, sus fortalezas y sus vulnerabilidades. Evalúa cómo sus emociones pueden ser un riesgo y cómo sus deseos pueden distraerlo de sus objetivos. Esta vigilancia constante permite actuar con decisión, aprovechar oportunidades y mantener un control absoluto sobre la propia vida. Mientras otros son arrastrados por impulsos o expectativas externas, la persona fría permanece en calma, guiada por la lógica y la estrategia. Otro aspecto crucial es la resiliencia emocional. La vida golpea, decepciona y a veces hiere de manera irreversible. La persona débil se rompe, se rinde o se deja arrastrar por la desesperación. La persona fría, en cambio, observa, aprende y ajusta su comportamiento. Convierte cada desafío en una oportunidad de fortalecer la mente, endurecer la voluntad y afinar la capacidad de anticipación. La frialdad no elimina el dolor, pero lo transforma en fuerza y claridad. La frialdad también se refleja en la capacidad de liderazgo. Quien domina sus emociones y actúa con precisión estratégica proyecta autoridad natural. No depende de la imposición física ni de la simpatía efímera, su influencia surge de la seguridad interna, la consistencia y la previsión. Mientras los débiles dependen de aprobación, los fríos generan respeto y lealtad, porque su control sobre sí mismos y sobre su entorno es evidente y consistente. La frialdad frente al poder y la ambición se convierte en un arte. No se trata de acaparar o dominar por ego, sino de mantener la autonomía y la seguridad mientras se alcanza lo que se busca. La persona débil se deja tentar, se precipita y es manipulada. La persona fría calcula, observa y actúa con precisión, asegurando que cada paso sea un avance hacia sus objetivos y que cada sacrificio tenga un retorno estratégico. La paciencia y la disciplina son sus aliadas más poderosas. La consolidación del poder personal requiere también la gestión de la percepción. La persona fría proyecta calma, seguridad y control sin necesidad de demostrar fuerza. Sabe que la autoridad se percibe, no se grita. La consistencia en la conducta, la previsión en las acciones y la capacidad de mantenerse firme ante la adversidad generan respeto natural. Esta percepción estratégica evita conflictos innecesarios, neutraliza manipulaciones y asegura que la influencia se mantenga intacta. Finalmente, la frialdad es libertad. Quien aprende a ser frío no está a merced de emociones, manipulaciones o circunstancias externas. Su mente es un refugio de control, su corazón un instrumento de estrategia y su vida un camino de decisiones conscientes. La persona débil se pierde en emociones desbordadas, traiciones y manipulaciones. La persona fría camina segura, dueña de su destino y capaz de enfrentar cualquier desafío con claridad y precisión. Al cerrar este viaje de 7 partes, queda claro que la máxima lección de Maquiavelo no es frialdad por crueldad, sino frialdad por supervivencia y poder consciente. El que no aprende a ser frío siempre será débil.
La frialdad protege, fortalece y permite vivir sin ser rehén de la emoción, asegurando que cada decisión, cada relación y cada oportunidad sean manejadas con inteligencia, estrategia y control absoluto. Quien comprende esto, comprende la diferencia entre ser víctima de la vida o ser su arquitecto.